Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Vamos a leer de nuevo el 17, ¿les parece? Dice, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Una oración. Dios, háblanos, que tu Espíritu Santo nos confirme dos verdades. Una, que somos tus hijos, o dos, que tenemos que arrepentirnos y venir a tu familia, Señor. Solo el Espíritu Santo puede convencernos de pecado. Solo el Espíritu Santo puede darnos seguridad. Solo el Espíritu Santo puede proveernos la vida para la cual fuimos llamados a vivir. Así que háblanos, porque te necesitamos, Rey. Habla con poder el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse. Herencia solo para los hijos. Si quieres una Biblia, te podemos prestar una Biblia. Deja tu mano alzada y te van a hacer llegar una Biblia. Si no, ahí en tu dispositivo o en tu Biblia de papel. Vamos a estar viendo desde el 9 hasta el 17. Esto que es herencia solo para los santos. Herencia solo para los santos. ¿Podemos poner el Salmo? ¿Sí lo metimos? Sí, Salmo 24:1. Vamos, les voy a leer este Salmo 24:1. Ok, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Cuando hablamos de herencia, familia, nos referimos a que todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. Y tú dices, ¿en serio? Bueno, las promesas de los tiempos finales precisamente hablan de una tierra nueva, un cielo nuevo. Cual sea la perspectiva que haya escatológica, todos sincronizamos en una idea. Vamos a vivir en un lugar perfecto y ese lugar será nuestro y reinaremos juntamente con Cristo. Heredaremos todo lo que le pertenece a Jesús, nos pertenece a nosotros. Y tú dices, ¿de verdad es así? Porque eso suena como muy drástico, muy exagerado. Pues mira, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros, según este texto. De hecho, la Biblia dice que ahora mismo estamos sentados juntamente con Cristo, reinando juntamente con Cristo. Entonces, todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. No podemos vivir esta realidad
justo como estamos viviendo ahora mismo, sino que seremos glorificados, tendremos cuerpos nuevos y viviremos con Él y seremos quitados de este cuerpo caído, miserable, este cuerpo de muerte, y entonces podremos ir y experimentar una vida en plenitud con múltiples bendiciones. De hecho, dice posteriormente que toda la creación, junto con nuestro espíritu, estamos como gimiendo, como ya queremos vivir y experimentar aquello para lo que fuimos creados y llamados. Esa vida plena, esa vida sin problemas, esa vida sin pesar, esa vida sin pecado. Hay una herencia esperando. Dios es rico, es dueño de todo, es el creador de todo. Nada en este mundo nos puede dar lo que Dios a través de Jesucristo nos está dando y nos ha de dar. La herencia prometida es tan inmensa que no hay nada en este mundo que se le pueda comparar. Y de hecho, lo veremos un poco más en la próxima sesión de Romanos y profundizaremos precisamente en este concepto, pero por eso es que podemos sufrir a causa del Evangelio, porque lo que nos espera es mucho mejor que lo que está aquí ahora. Por eso tenemos que tener cuidado de amar demasiado el mundo y las cosas que el mundo ofrece, porque nos anestesian con la realidad de que tenemos una herencia mucho mayor. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, porque hay una tentación a hacer tesoros en la tierra y Jesús sabe que es el mejor tesoro que podemos tener. Entonces hay una superherencia, dice, somos herederos con Dios, coherederos de Cristo, pero hay dos condicionantes. Hay dos cosas que condicionan todo esto. Primero, si somos hijos, somos también herederos. Quiero decir algo porque es muy obvio, si tú no eres hijo de Dios, tú no vas a recibir esta herencia. Y te voy a decir algo un poco más feíto, pero bueno, es lo que es. Si tú no eres hijo de Dios, lo que tú vas a recibir es la ira de Dios derramada sobre tu vida. Si no eres hijo de Dios. Hay otra condicionante. Y una cosa que confirma en este sentido, como digo, la semana que viene lo veremos mucho más sobre el sufrimiento, son los padecimientos de Cristo. Tú vas a padecer porque eres hijo de Dios. Y entonces vas a recibir la herencia. Es obvio, dice 2 de Timoteo 3:12, que todos los que desean vivir una vida piadosa en Jesús recibirán persecución. Primera de Pedro 4:13 dice que nos gocemos en la medida en que compartimos los sufrimientos de Cristo, para que también podamos gozarnos y alegrarnos cuando Él revele su gloria. Entonces hay un futuro, hay una herencia, pero hay unas condicionantes, y la condicionante primaria es si somos hijos. La pregunta es, ¿tú eres hijo de Dios? Y hay muy interesante un concepto, es ¿cómo sé si soy un hijo de Dios? ¿Solamente porque lo afirmo? ¿Porque me lo repito a mí mismo? Porque esa es una gran herramienta, predicarnos a nosotros mismos, pero de repente esa herramienta puede tener un poco de sesgo, porque básicamente estoy tratando de autoconvencerme de que soy algo que mis hechos demuestran que no lo soy, y entonces tengo que hacerme coco wash constantemente y exponerme a una
con autopredicación. ¿Para qué? Para confirmarme algo que qué tal si Dios me está llamando a reconsiderar otras cosas. Si somos hijos, entonces seremos herederos. Es una gran condición. ¿Y esto por qué? Porque no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Te voy a decir algo por estadística y porque Jesús dijo que iba a haber esto e iba a haber lo otro. En este lugar ahora mismo hay hijos de Dios y hay personas que no son hijos de Dios. Tú no eres hijo de Dios por venir a la iglesia. Tú eres hijo de Dios si has nacido de nuevo y has recibido al Espíritu Santo en tu vida, regenerándote y llevándote a vivir la vida que Dios quiere que vivas. Te justificó y entonces estás en un proceso de santificación progresiva. Eso es lo que te hace ser un hijo de Dios. Y digo esto porque Tabasco es Tabasco para Cristo, y Tabasco es un lugar súper religioso, y México es un lugar súper religioso, y aquí básicamente todos nacemos o siendo cristianos o siendo, o eres cristiano o eres satánico casi, ¿no? Y casi todo el mundo afirma creer en Dios, y entonces todo el mundo se siente hijo de Dios. Pero te digo algo, me encantaría decirte que sí para caerte bien y para que no te vayas de horizonte, pero pecaría mintiéndote. No todos son hijos de Dios. Ahora, gracias a Dios, quizás tú sí lo eres. Y eso es increíble. ¿Por qué? Tenemos una superherencia. Pero si tú luchas con seguridad, si tú tienes dudas, deberías vivir en el gozo que es que da la confianza de ser un hijo de Dios. Te voy a contar algo. Yo por mucho tiempo, soy hijo de pastor, crecí con temor de Dios, debo decirlo. Sin embargo, pues eso no te alcanza para tanto, ¿no? Cuando eres regenerado y no vives en el Espíritu, pues te alcanza para evitar dos, tres cosas, pecados espectaculares. Entonces, yo vivía constantemente repitiendo la oración del pecador. Básicamente cada domingo en la iglesia repetía la oración del pecador. En mi iglesia se acostumbraba a, no me acuerdo cómo se llaman, llamamientos o algo así, que pasábamos al frente y hacíamos un compromiso con Dios. Y yo básicamente todas las semanas hacía un compromiso con Dios. Decía, ahora sí, ahora de verdad, yo sé que ya te lo dije la semana pasada, pero ahora no sé, ahora siento que es diferente, ahora va en serio. Yo decía, Dios, perdóname de mis pecados. Y básicamente te voy a decir, habré vivido unos 8 años haciendo eso. Porque yo entendía que algo no estaba bien en mí y yo quería vivir esa vida que la Biblia ofrecía, y yo quería habitar en estas cosas que la Biblia nos llamaba a habitar. Y yo decía, a mí se me antoja esta esperanza, a mí se me antoja este gozo. Y yo tenía la referencia de mis padres cristianos, así súper devotos, apasionados. Yo decía, yo no debería estar así, yo debería estar viviendo ciertas cosas. Vivir sin seguridad de salvación es horrible. Pero te digo que es peor, es vivir sin salvación y por lo mismo no tienes seguridad. Yo a los 20 años aproximadamente entendí una verdad, que yo no era salvo, que mi tema no era repetirme a mí mismo en oraciones para sentirme seguro. No, yo no era salvo porque perseveraba en los mismos pecados una y otra vez, porque practicaba pecado. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. Y Dios me habló un sábado en una reunión de jóvenes. Luego escuché un sermón en internet que puso los últimos clavos en el ataúd y me declaré muerto espiritualmente. Entonces,
nací de nuevo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que vivir sin la convicción de tu salvación es espantoso. Porque básicamente vas a dudar de esta promesa es para mí, de esta esperanza es para mí, vas a vivir en culpa, vas a vivir en angustia, vas a vivir en desconfianza. Y no es eso. Y aquí el Espíritu Santo nos regala a través del apóstol Pablo un texto donde básicamente una y otra vez nos está diciendo cómo podemos nosotros saber si somos hijos de Dios y lo que ocurre cuando entiendes que eres hijo de Dios. Y esto es para que sepas que no eres o para que confirmes que sí eres. Así que hoy es uno de estos sermones donde tú puedes salir gozoso y animado o conflictuado. Y si sales conflictuado, gloria a Dios, dobla tus rodillas. Dios te confirmó algo, y si te lo confirmó es porque quiere rescatarte. Porque dice el 16, yo sé que estamos al revés, sí, y esto va a ser como todo revuelto. Empezamos por aquí, luego, como la saga de Star Wars, que empieza en el episodio 4, luego 1 y luego al 7, ¿sí? 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego dice, y si somos hijos de Dios, somos herederos. Entonces hay un punto. ¿Qué es lo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Qué es lo que testifica en una corte, donde en una corte se ponen las pruebas y dicen, mira, Adrián Capitaine Rojas pasó esto, su vida funciona así, sus pensamientos son estos, su manera de conducirse es esta, a tal edad vivió esto y experimentó esto de parte de Dios, dijo esto, etcétera. Y aquí están las pruebas. Y el Espíritu es el testigo y está sentado en una silla como un testigo y está dando pruebas y está dando evidencias de que soy un hijo de Dios o que eres un hijo de Dios. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo se toma el tiempo, se toma el trabajo de confirmarnos que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y ahora vamos más para atrás. El 9. Habla de las personas. ¿Te acuerdas que hablamos sobre la gente que vive en la carne? Bueno, dice el 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Chéquense lo que está haciendo Pablo más de una vez. Si somos hijos, si ustedes de verdad tienen al Espíritu Santo, Él está poniendo una condicionante. Y algunos dirán, ¿está poniendo en tela de juicio? No, simplemente está diciendo, si ustedes tienen al Espíritu habitando en ustedes, entonces lo que ocurre en sus vidas es esto. Sentido negativo, si no ocurre en sus vidas esto, es probable que no tienen al Espíritu Santo habitando dentro de ustedes. Porque dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si no tienes al Espíritu Santo, amigo, entonces no tienes a Cristo. Entonces no le perteneces a Cristo. Entonces estas promesas, esta herencia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el gozo del Espíritu Santo, el dominio propio, la mansedumbre, no las puedes tener. No son para ti. Y prefiero decirlo así porque hay personas que están buscando vivir en bienaventuranzas, en promesas, en paz, en gozo, en fe, en dominio propio, sin el Espíritu Santo. Y eso conduce a una vida horrible, miserable, de legalismo, de luchar en las propias fuerzas, y es ruina. Y son personas que van a abrir la puerta del cielo porque han pensado que están viviendo el cristianismo simplemente, no sé, algo no encajó en mi vida porque yo nunca pude vivir una vida en el Espíritu, pero yo alguna vez dije que era cristiano, entonces abren la puerta del cielo y entran al infierno.
porque pensaban que iban a un lugar y realmente iban a otro, porque alguien los engañó o porque alguien cayó la verdad cuando había que decir la verdad. Y la verdad es esta: si tú no vives en el Espíritu, probablemente no tienes el Espíritu. Y probablemente lo digo, ¿por qué? Porque muchas veces andamos caminando en cosas carnales y andamos en momentos de debilidad, pero si tu momento de debilidad ya duró bastantito, entonces tú ya empiezas a desconfiar. Y deberías desconfiar. Tú dices, no, es que debo vivir en el gozo de mi salvación. Debes vivir como un salvo mejor, para que no desconfíes. Primero de Juan dice claramente: el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Estas cosas os he escrito para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces hay una realidad: todos vamos a pecar, todos vamos a caer, todos vamos a tener batallas, vamos a tener retrocesos, vamos a tener días difíciles. Pero dice más adelante en el capítulo 5, todo aquel que ha nacido de Dios, de la simiente de Dios, no practica el pecado, es decir, no perseveramos en el pecado continuamente, no postergamos habitar en el pecado demasiado tiempo, porque eso tiene ruina y el Espíritu Santo no permitiría eso. Y Dios no permitiría. Entonces, cuando alguien se descarría, el hijo pródigo regresa. Y te quiero decir algo: el hijo pródigo no estuvo 10 años comiendo comida para cerdos. Comió comida para cerdos y regresó. Así que ten cuidado de usar la parábola del hijo pródigo para justificar a alguien que llegó un domingo a la iglesia alguna vez y nunca más se apareció, y tú dices, no, es que está de pródigo. No es hijo. No es hijo. La otra vez, Adriancito es berrinchudo, ¿no? Y como todos nosotros, todos somos un poco berrinchudos. Y precisamente hablando de padres e hijos aquí en el concepto de Abba, él hizo un berrinche y no sé qué. Yo no estaba en la casa, mi esposa nada más me mandó una foto donde estaba como a 30 metros de la casa, ya por la casa de un vecino, pues porque él se iba de la casa. Y mi esposa obviamente le tomó foto, pues sabe que no se va a ir de la casa, ¿no? Y ya, pero sí estaba, no sé, ya iba como por la manzana 3, yo vivo en la manzana 4, ¿no? Entonces sería absurdo pensar y que yo llegara a la casa y le preguntara a mi esposa, oye, ¿y dónde está Adriancito? Y él me dice, no, es que se salió, se fue. ¿Pero dónde está? No, pues no sé, ya va a regresar. ¿Cómo que se fue? ¿A qué hora se fue? No, toda la mañana, se fue desde las 8 de la mañana, lleva 5 horas en la calle. Eso no pasaría jamás. ¿Por qué Dios permitiría eso con sus hijos entonces? Una y otra vez las parábolas de Cristo anuncian que Jesús va por el perdido y deja las 99 y va por la oveja perdida. Y sí, mi propósito de hoy no es hacerte sentir que te vas a ir al infierno, amigo, no. Mi anhelo es quitar ideas erróneas que a lo mejor te están apartando de doblar tus rodillas y decir, Señor, sálvame. Si ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si de verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y dice el 10, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Sabes qué? Yo sé que tengo un cuerpo de muerte. Lo acaba de decir Pablo hace poco. Tengo un cuerpo de muerte y esto es horrible, que no puede ser que yo nunca vaya a estar totalmente libre de las tentaciones y de las batallas. Sin embargo, el Espíritu está vivo.
Y esta es la forma en que Dios aclara algo y declara algo. El hecho de que estés en un cuerpo de muerte y el hecho de que no estés viviendo como deberías estar viviendo, no te justifica, porque el Espíritu Santo debería estar llevándote a vivir la vida que quieres vivir. El Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo, habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Como alguien caído con un cuerpo pecaminoso, con ideas pecaminosas, puede luego habitar en justicia y vivir en justicia y tener una vida que transmita la santidad de Jesús por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Ves? La vida que habla es una vida en el Espíritu. ¿Cómo vamos a tener una vida viva y no una vida muerta? ¿Cómo vamos a ser vivos, que están vivos espiritualmente? Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. ¿Y cómo vivimos en el Espíritu? Haciendo morir las obras de la carne. ¿Cómo matamos las obras de la carne? Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Entonces, esto es interesante, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, leíamos, ¿no? ¿Cómo da testimonio? Esta es una de las maneras en que tú puedes confirmar por medio del Espíritu que eres hijo de Dios. Tú odias el pecado. Tú odias el pecado. Tú aborreces y estás queriendo matar el pecado una y otra vez. Una y otra vez tú estás poniendo tu pecado y estás diciendo: qué horrible persona soy cuando pienso esto, cuando siento esto, cuando hago esto. Aborrezco eso. Y aborreces todo lo que huela a eso. Y no lo quieres en tu vida. Porque te mata y te hace vivir en tu cuerpo mortal y te hace abrazar tu naturaleza mortal y te roba la vida que te da el Espíritu Santo. Porque si ustedes, dice el 13, viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Cómo puedes estar vivo matando las obras de la carne? Las obras de la carne no las matas así diciendo: oh, salte de mi pensamiento, salte de mi pensamiento. Me acuerdo que yo le intenté de todas, lo que necesitaba era nacer de nuevo, pero intenté muchas veces. Soy hijo de pastor, básicamente mi vida es la iglesia, mi vida era el cristianismo, entonces le busqué todas las herramientas. Casi me faltó nada más prender velas y meditar, para ver si encontraba yo. Pero algo que hacía es cuando tenía pensamientos o deseos o tentaciones, empezaba: viva Jesús, muera el diablo, muera el diablo. Y empezaba a sacar: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me van a creer, hermanos, pero a veces me iba yo, antes el mundo funcionaba así, básicamente uno se iba a pie a la escuela, ¿sí? Bueno, allá donde vivía yo, entonces, y no estaba cerca de la escuela. Y qué
qué loco, ¿no? Mi papá no me llevaba a la escuela, ni iba por mí. Caminaba como 10 kilómetros de ida y 10 de vuelta todos los días. Pero bueno, y todo el camino, a veces me aventé todo el camino diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así como si fuera una fórmula mágica, ni entendía de qué iba el texto, pero yo sentía que así podía yo estar. Y eso fue en la prepa. Y yo quería vivir esta vida. Pero es que el Espíritu Santo no estaba dentro de mí. Entonces por eso yo vivía infeliz, en angustia. Y vivía muerto. Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo da testimonio de que tú eres un hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo te guía. Ahora, ¿a qué nos guía? Según el contexto, nos guía a matar las obras de la carne. Eso no es que te guíe así para, quiero saber qué estudiar. El Espíritu Santo también te puede guiar para cosas así. Pero en este contexto se refiere que te guía a la guerra contra tu pecado. Mi pastor, y yo también suelo hacerlo, precisamente porque él me lo modeló, es cuando estamos como en una consejería o estoy trabajando con alguien que quiere tomar una decisión o que está fallando en cierta área o que está haciendo, la pregunta es, y mejor Quique desde que lo conozco es, ¿qué te habló Dios hoy? Y esa tiene que ser una respuesta rápida, porque básicamente acaba de pasar. No que te habló Dios hace 3 años. ¿Qué te habló Dios hoy? Y normalmente, cuando uno está en crisis, no anda muy bien en su búsqueda del Señor, ¿sí? Y entonces uno patalea y dice, ok, ¿qué te habló Dios ayer? Y uno se avienta de esos como Hail Mary. Los Hail Mary son cuando quedan 2 segundos en el reloj del fútbol americano, básicamente es un tiro que lo tiras allá a ver si alguien lo cacha. Ese es el Ave María que le llaman. Y así se avienta un Ave María. No, pues es que ahora algo, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ya uno se la sabe, pues. Entonces, a partir de ahí, me permito desconfiar de todo lo que tú crees que es verdad y de todo lo que tú crees que Dios está hablando en tu vida. Y de que todo lo que tú crees que es lo correcto y todo lo que tú crees que es lo sabio y todo lo que tú crees que es lo que debió hacerse y no hacerse simple y sencillamente porque el Espíritu Santo no te está guiando. Porque, no, espérate, sí, es que yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Y si tú no tienes una vida en el Espíritu, básicamente, tú andas sin GPS, ¿eh? Tú andas sin GPS. Yo, mira, llevamos 10 años en Villahermosa, ¿verdad, Yana? Vamos para 11. Yo nada más sé andar por Ruiz Cortines, Méndez y Periférico. Sí, a mí esas rutas donde, oye, y quien ha andado conmigo sabe que siempre pregunto, ¿cómo me voy para donde vives, no? Bueno, Paseo Usumacinta. Sí, todas las que son una callecita, vaya. Que no hay pierde. Pero eso de que vete por aquí, no. Y así muchas veces es nuestra vida. Solo le sabemos andar como los carritos electrónicos chafitas, que nomás para adelante y para atrás, ¿no? Sí, que no tienen otras direcciones. Para adelante y para atrás. Yo nada más sé por aquí. Yo hasta aquí llego. Pues sí. Entonces, ¿cómo vas a pelear contra el pecado si no tienes una dirección? Y si la voz de Dios no te está diciendo, entonces básicamente tú estás ahí en el campo de batalla y estás aturdido y no sabes qué hacer.
Y entonces probablemente estás viviendo en pecados y no lo sabes. Por eso, de nuevo, tenemos la dinámica de hacer ministerio mutuo en la iglesia. Y los grupos de conexión ayudan a eso. Leía a John Piper hablando precisamente de esto y contaba el ejemplo de C.S. Lewis cuando contaba de un hombre que tenía un lagarto colgado en el cuello y no sabía que tenía un lagarto. Pero cuando prende la luz se da cuenta que tiene un lagarto. Y él hace esta referencia de que muchas veces nosotros tenemos un collar con el que andamos todo el tiempo y estamos acariciando ese collar y estamos meditando en ese collar y estamos ahí como, no, este es mi collar y lo cargo conmigo y todo esto. Y estás así, es mi collar. Y alguien prende la luz y tienes una araña. Y tú dices... Y alguien te prende, te dice, ¿qué tienes ahí? Y te das cuenta que estabas conviviendo con el pecado. Te das cuenta de que estabas con un enemigo. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te prende la luz y te dice, esto no es. Y siempre te prende la luz, siempre que te llenes del Espíritu. Si vives en la oscuridad de las obras de la carne, sin el Espíritu, tú vas a estar acariciando cosas destructivas, terribles, y las vas a normalizar y las vas a justificar y vas a decir, esto soy yo, pues es que así soy, pues es que es verdad, pues es que no sé qué. Y entonces estás y un día vienes a la palabra y tus ojos son abiertos y dices, qué horrible. Ese es el Espíritu Santo. ¿Cómo te confirma el Espíritu Santo de que eres hijo de Dios? Porque tú odias al pecado y haces la guerra contra el pecado y jamás te permites hacer las paces con el pecado. Mira, los cristianos pecamos, pero jamás hacemos tratos con el pecado. Quien hace tratos con el pecado no ha nacido de nuevo. Quien puede perseverar en el pecado sin lamento, sin rencor, sin odio hacia ese pecado y dice, no, está bien, es mi pecado y yo lo voy a seguir haciendo. No se puede. No se puede. Y un día seremos libres de pecar, Todos pecamos y el pecado es espantoso y el pecado es horrible. Un hijo de Dios hace morir las obras de la carne. No se vuelve amigo de las obras de la carne. ¿Y esto por qué? Porque el Espíritu Santo jamás te va a llevar a hacerte amigo de un pecado. Y cuando alguien se ha hecho amigo de un pecado por mucho tiempo y le estás exponiendo a la palabra y le estás exponiendo a cosas y no pasa nada, a pesar de que ya hay luz o aparente luz, pero todavía no le amanece, entonces ya uno empieza a cuestionar, probablemente esta persona no tiene el Espíritu Santo. Esa es una manera. Odiamos el pecado y luchamos contra el pecado. No hacemos las paces con el pecado, porque el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida de justicia, nos resucita y nos ayuda a vencer el cuerpo de muerte. Otra manera en que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, dice el 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Sabes que estamos en la batalla porque odiamos al pecado, porque aborrecemos al pecado
y decimos, no puede ser, y de repente empezamos a vivir con temor, decir, ¿será que el pecado va a definir mi vida? ¿Será que el pecado, mi pecado me va a robar estas cosas? ¿Será que mi pecado va a arruinar todo esto que Dios me quiere dar? ¿Será que el pecado, mi pecado, va a obstaculizar las bendiciones y la gracia de Dios? Y empezamos a tener temor, y entonces cuando tenemos miedo, los hijos de Dios, los adoptados de Dios, corremos llorando por nuestro papá y decimos, Abba, Padre, papá, te necesito, papá, esto me superó, no puedo con esto, te necesito. Hay dos palabras muy interesantes aquí. Una es Abba, es una palabra aramea destinada a connotar ternura, afecto, intimidad. Sería algo como decirle papá. Lo que hace el Espíritu Santo, es básicamente acercarnos a un abrazo con el Padre. Porque el Padre está ahí para nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos conecta. Es el que funciona como esa conexión con nuestro Padre. Y es como si a través de eso nuestro Padre, Dios no es corporal, ¿sí? Dios no es una persona humana. El Hijo, Dios Hijo sí, Jesucristo, pero a través del Espíritu Santo podemos sentir ese abrazo de nuestro Padre, ese cuidado de nuestro Padre y esa conexión de decir, papá, aquí estoy, la regué, mira dónde llegué, mira lo que hice, mira lo que estoy pensando, mira lo que siento, mira dónde fui. No el temor de perder el cuidado del Padre, sino de clamar a nuestro Padre. Te digo algo, un distintivo de un hijo de Dios es que cuando estamos en problemas, corremos hacia nuestro Padre, no nos apartamos de nuestro Padre. Así es otra forma en que tú puedes saber si eres un hijo de Dios. Si la prueba te aparta de Dios definitivamente, la prueba te debería hacer ir a los brazos de tu Padre. Me encanta cuando pasa eso. Y no me encanta ver a la gente pasándola mal, Me encanta que cuando la gente la está pasando mal, lo cual no me encanta, pero cuando la está pasando mal, viene a Jesús. Yo digo, wow, es lo que me gusta, ver a gente siendo restaurada, diciendo, vino al lugar correcto. Vino al lugar correcto. Hay otra palabra muy interesante, es la palabra krazo, una palabra griega, que es la palabra que dice clamamos, pero esta palabra es clamamos con llanto, lloramos. Es como un niño que está llorando a su papá porque tiene miedo, porque se siente indefenso. Y si alguna vez tú tuviste esa sensación con tu papá, puedes experimentar y decir, ok, sí recuerdo esa sensación. Algunos no lo tuvieron, pero lo pueden tener con el papá de papás, con el Padre eterno, con Dios. ¿Cómo confirma entonces el Espíritu Santo que somos hijos de Dios? Porque hay un clamor muy profundo, hay un llanto en nuestra alma que nos dice, papá, ayúdame, ven, odio el pecado. Y hay mucha gracia cuando vamos a nuestro Padre. Dios da gracia a los humildes. Hay mucha gracia. La gracia siempre está disponible. El Espíritu Santo entonces nos da dos elementos que testifican de que somos hijos de Dios. Uno, nuestra relación con el pecado. Odiamos el pecado
huimos del pecado, no queremos habitar en el pecado, estamos constantemente preguntando, ¿dónde puedo ver pecado en mi vida? Le preguntas a alguien más, ¿ves algo que no esté bien? Porque odias, porque no quieres permitirte ni una puerta abierta, porque sí, siempre está, porque nos dimos cuenta y nos damos cuenta de que sí, de que nuestro cuerpo está viciado y constantemente va a buscar y va a buscar y va a buscar dónde entrometerse para pecar. Y entonces estamos constantemente recibiendo instrucción, yendo a la palabra, porque queremos que el Espíritu Santo nos ayude a vivir una vida en victoria. Distintivo de un hijo de Dios es eso, distintivo de otro hijo de Dios. Tenemos una relación estrecha, íntima con nuestro Padre. Y que cuando nuestro espíritu está recibiendo un impacto, clamamos, lloramos, papá, Abba Padre, Abba Padre. Y dice el 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 17, y si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, nuestra relación con el pesar y con el sufrimiento cambia, porque hemos entendido quién es nuestro Padre, odiamos nuestro pecado, se nos confirma como hijos, y entonces te digo algo, si tú odias tu pecado y estás comprometido con una guerra contra el pecado, si tú tienes una relación o una conexión o una desesperación constante por tu Padre, te voy a decir algo, ¿cómo lo puedes saber? Y si no, sea autocrítico, Si tú no puedes pasar muchos días sin tener un tiempo a solas profundo con Dios, porque después de una tarde sin haberlo hecho, desesperas, ya no se digan 2 días, ya no se digan 3 días en que estás apartado de Dios y tú no sientes un pesar en tu alma, cuestiónate, porque el Espíritu Santo